Bien, jóvenes, en esta ocasión vamos a trabajar lo que es el bloque 5, que se llama operaciones algebraicas. A partir de este bloque vamos a trabajar lo que es todo lo que es álgebra. Entonces, vamos a empezar con qué es el álgebra. Simplemente es la rama de las matemáticas que emplean los números, emplean letras, emplean signos y esto nos va a ayudar a hacer una reducción. La palabra álgebra significa reducción. Entonces, vamos a empezar a ver algunas pequeñas definiciones de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Primero con el lenguaje algebraico, que tiene por objetivo extraer la información de, de una situación de tal manera que pueda representar como una expresión matemática. En pocas palabras, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a convertir nosotros de un lenguaje común a un lenguaje verbal a un lenguaje algebraico y viceversa. ¿Cuál es el lenguaje común o el lenguaje verbal? Es el que estamos hablando, el que estoy ahorita tratando de que ustedes me entiendan. Ese es el lenguaje común. Convertirlo al lenguaje algebraico quiere decir que vamos a convertirlo a números, letras y signos. Por eso es un lenguaje algebraico. Entonces, tenemos unas palabras claves que van a ser útiles para poder trabajar lo que es esta parte de conversión de un lenguaje común a un lenguaje algebraico. De la palabra suma tenemos varios sinónimos, que puede haber más, de la palabra resta, y se van a dar cuenta ahorita en algunos ejemplos que vamos a hacer. Cuando voy a multiplicar, cuando voy a dividir, cuando voy a elevar a una potencia, cuando es una raíz, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos de lleno a esas conversiones, convertir un lenguaje común a un lenguaje algebraico. Cuando hablamos de un número desconocido, siempre lo vamos a representar con una literal. Por lo regular siempre utilizamos la palabra X, perdón, la letra X, siempre para representar un número que desconocemos. Pero también podemos poner la A, la B, la M, etcétera, etcétera. Estas son las más comunes que se colocan en lo que es el álgebra, pero podemos colocar cualquier letra del abecedario. Por ejemplo, si yo coloco un número, quiere decir que estoy representando a X como un número desconocido. Un número aumentado en 10 quiere decir que es X porque es el número desconocido más 10. Recuerden que la palabra aumentado es un sinónimo de suma. 5 más un número quiere decir que vamos a colocar el 5 más un número. ¿Y cuál es ese número? En este caso me estoy basando como la literal de número desconocido a X. El triple de un número quiere decir que el número es X, pero el triple son 3X. La suma de dos números iguales. Al hablar de dos números iguales, quiere decir que vamos a trabajar con la misma literal. Entonces sería X más X. Si nos vamos ya a unos ejemplos más completos, más estructurados, aquí les puse como título ejemplos del lenguaje común al lenguaje algebraico. Es lo mismo del anterior, pero ya un poquito más estructurados. Entonces, si hablamos de un número, se supone que es un número desconocido. Al hablar de un número desconocido podemos colocar cualquier letra, puede ser X, A, B, C, D, lo que ustedes quieran poner. Entonces, en este caso un número desconocido viene siendo X, o pueden poner Y. Al hablar de producto estamos hablando de una multiplicación. En esto de las expresiones algebraicas o lenguaje comunes, yo les recomiendo en ocasiones empezar de la última parte del texto. Al hablar de dos números quiere decir que tenemos X y Y. Y al hablar de producto quiere decir que es una multiplicación. Lo pueden dejar junto, lo pueden dejar con un puntito, con un asterisco o simplemente junto. Aquí me está indicando que es el producto de dos números. Al hablar del cuádruplo de un número, si nos basamos en los ejemplos anteriores, se supone que un número es X, porque es un número desconocido. Al hablar del cuádruplo, quiere decir que es 4 veces un número. Y ahí está nuestra respuesta. Está muy fácil.
Es cuestión de que ustedes lo vayan entendiendo, practicando, porque vamos a trabajar algunos problemas con este tipo de operaciones algebraicas. Por ejemplo, un número disminuido en 4. Al hablar de un número quiere decir que es x. Al hablar de disminuido quiere decir que estamos restando. Y 4. Y ese es nuestro resultado. Al hablar de la diferencia es una resta. Dos números, quiere decir que voy a restar dos números. Esos dos números son x y y. Si me dijera que son dos números iguales, aquí lo debería de haber planteado, pero como no me dice que son iguales, por eso estamos colocando literales diferentes. En el siguiente, dice que la semisuma de dos números. Por eso les decía, en ocasiones pueden iniciar de la última parte del enunciado. Dos números. Puedo poner x y y porque no me dice que son iguales. X y y. Pero me habla de una semisuma. Al hablar de la palabra semi, quiere decir que todo lo que sea semi es dividido entre 2. Y me dice que es una semisuma. Es la suma de esos dos números dividida entre 2. Y ese es el resultado. Al hablar del producto en el siguiente, el producto de los cuadrados de dos números. Primero, les vuelvo a repetir, yo les recomiendo, si así lo desean, empezar por la última parte del texto. Estamos hablando de dos números, x y y. Ahora dice de los cuadrados. Quiere decir que cada número está elevado al cuadrado. Y como me habla de un producto, quiere decir que esta es una multiplicación, x cuadrada por y cuadrada. Y lo podemos expresar sin necesidad de un punto, sin un asterisco o algún signo que me indique una multiplicación. En el siguiente, me dice el cubo de la suma de dos números. Y les vuelvo a repetir, vamos a empezar, es lo que yo les recomiendo, siempre por la última parte del texto. Al hablar de dos números quiere decir que son x y y. Luego me dice suma. Quiere decir que es una suma de estos dos números, pero al inicio me dice el cubo de esta suma. Entonces, estos los pongo entre paréntesis y lo elevo al cubo. En el siguiente, dice la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de dos números. Seguimos, en este caso, trabajando con dos números. Y les vuelvo a repetir, yo les recomiendo iniciar del texto, al final del texto hasta el inicio. No en todo se va a poder, pero sí en la gran mayoría. Dice dos números, estoy trabajando en este caso dos números, x y y. Dice la suma de los cuadrados, quiere decir que estos dos están elevados al cuadrado. A veces nos confundimos y nos podemos enredar, y puede ser el caso ahorita. Y luego dice que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de dos números. Puede que haya un error aquí, pero nos damos cuenta de que no. ¿Por qué puede haber un error? Porque en ocasiones nos confundimos y ponemos que es x más y elevado al cuadrado. Entonces, no es lo mismo esta expresión a esta otra que tenemos acá. Ahora vamos a hacer lo contrario. Ya convertimos de un lenguaje común a un lenguaje algebraico. Ahora vamos a hacerlo al revés. De un lenguaje algebraico a un lenguaje común o un lenguaje verbal. En la primera expresión tenemos a al cubo. No puedo decir a al cubo. Se supone que a es un número desconocido, entonces sería un número puede ser elevado al cubo, o podemos plantearlo como el cubo de un número. En la siguiente expresión hicimos unos ejemplos similares. Este es un número, este es más o puede ser aumentado en 3. Un número aumentado en 3. Esto que tenemos aquí se supone que son dos números distintos, x sobre y. Obviamente no sería correcto o colocarlo x sobre y porque no estaríamos utilizando un lenguaje verbal adecuado. Como es una división, estamos hablando del cociente de dos números. Ese sería el lenguaje verbal correcto de esta expresión. En el siguiente tenemos esto que es similar al de arriba, que es el cociente de dos números, pero
aquí tiene algo más. Entonces sería el cociente de dos números aumentado en 2. El siguiente, estamos hablando de un número n. Este número es desconocido, pero tenemos un 2 al inicio, entonces puede ser el doble de un número o 2 veces un número. En el siguiente vimos uno similar a este. Se supone que si yo empiezo de atrás hacia adelante, sería dos números o la suma de dos números, pero esos dos números están elevados al cuadrado, entonces sería la suma de los cuadrados de dos números. En un ejemplo más, tengo una raíz cuadrada y recuerden que todo lo que esté dividido entre 2 lo podemos trabajar como una semisuma, perdón, como semi, porque puede ser que esté como una multiplicación y ya no va a ser semisuma. Entonces aquí tendría que ser semiproducto. Entonces aquí sería la raíz cuadrada de la semisuma de dos números. Vamos con el siguiente. Tenemos un número elevado al cuadrado y después multiplicado por 3. Esta letra A es desconocida, entonces sería el triple del cuadrado de un número. Y el último que tenemos aquí, tenemos dos números, o más bien sería la suma de dos números al cuadrado, o el cuadrado de la suma de dos números. Espero que para la actividad haya quedado un poquito claro para poder realizar su actividad correspondiente al día de hoy. Que tengan buen día.